título porque hubo que hacer cambios de último momento ayer. No voy a hacer la parte del paso a paso, sí va a ser referencia al paso a paso, pero va a estar más enfocado en mi testamento espiritual. ¿Alguien tiene ese libro? ¿Alguien lo ha comprado? ¿Lo ha leído? ¿Cuál? De mi testamento espiritual, ¿lo leí? Lo dejo en la escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Puedes sacar uno, please, y enseñárselos? Por si alguien lo quiere comprar. El testamento de Guardado. Todo lo tenemos. Como dos. Nosotros tenemos ese. Entonces, I have it in English and Spanish. yo no les voy a hablar todo lo que dice, más bien la mentalidad detrás de mi testamento espiritual. Ok. Padre del Hijo del Espíritu. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga A nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. y Eduardo Bonito. Intercede por nosotros. Amén. Amén. Ok. Yo creo que todos hemos escuchado que es un testamento, ¿verdad? ¿Todos sabemos lo que es un testamento? Sí. Ok. ¿Qué nos da el testamento? Un testamento. Nos deja una herencia, un legado, Sí. una bendición. Eso. O problemas. Pero aquí vamos a hablarlo desde el punto de vista espiritual. Entonces, a mí siempre me gusta, aunque sean palabras obvias, siempre me gusta buscar la definición en el diccionario porque como que a veces me ayuda a ponerlo un poquito más en contexto y a reflexionar un poquito más profundo en lo que es el mensaje. Usualmente un rollo, ahora que vamos a hablar de un libro, pues el título nos dice, mi testamento espiritual. Entonces, ¿qué dice el diccionario? Dice que un testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne. Esto se me hizo interesante que en el diccionario dijera eso. Es un acto solemne, sometido a ciertos requisitos de forma y en que necesariamente consta la institución de un heredero. Y espiritual, pues aquí hablamos mucho de la espiritualidad. O describimos, ay, es que esa persona es bien espiritual. O decimos, vamos a un retiro espiritual. O voy a vivir una experiencia espiritual. Pero según el diccionario, espiritual significa del espíritu o relacionado con la parte inmaterial, o sea, algo que no se puede tocar del ser humano, a la que se atribuyen los sentimientos, la inteligencia, las inquietudes religiosas, y se utiliza en una contraposición a lo material. O sea, ¿cómo llevamos la parte espiritual a lo material? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Entonces se me hizo interesante cuando estaba preparando este tema de emergencia ayer, que me encontré muchos testamentos espirituales. Cuando estaba buscando la definición, para nada más de copy and paste de Google, me encontré que salió un montón de lista de testamentos espirituales. Yo pensé que nada más había el testamento espiritual de Eduardo. Y lo que vi es que han sido muchos los legados de otros movimientos y congregaciones. Por ejemplo, me encontré con un testamento espiritual que dejó un santo que se llama Marcelino de Champagnat, a una comunidad ermitaña de padres maristas y hermanos de María. Y lo usó para dar a conocer la espiritualidad y la misión marista. Él hizo este testamento para que fuera leído
en la comunidad en su cuarto cuando él estaba en su lecho de muerte. O sea, todavía no se moría y ya pidió que se leyera, porque quería dar a conocer la espiritualidad y la visión marista. Él me llamó la atención que una de las encomiendas o pedidos que hizo decía así: deseo que reine siempre entre los hermanos de María una obediencia total y perfecta, que los súbditos, viendo los superiores la persona de Jesucristo, los obedezcan de corazón y espíritu y renuncien siempre, si fuera necesario, a su voluntad y sus propios juicios. Estas palabras me resonaron un poco, lo del obedezcan de corazón y espíritu y renuncien siempre, si fuese necesario, a su voluntad y sus propios juicios. Y porque eso, en lo personal, para mí es bien difícil. A veces soltar mi voluntad y dejar todo en manos de Dios, que las cosas ya están previstas, que Dios ya sabe, ya tiene sus tiempos. Y a veces yo misma hago mis propios juicios y pienso que fue por esto. ¿Qué me importa por qué fue? Fue porque Dios quiso. Lo demás sale sobrando. Entonces, me encontré también otro testamento espiritual de Santa Luisa de Marillac, de Francia. Y ella a sus 14 años había sentido un fuerte deseo de convertirse en monja, pero por su enfermedad no la permitieron que entrara al convento. Entonces, después, pues ella se casó, tuvo su familia, pero su esposo no era creyente, por lo que leí un poco, era muy malo. Pero él se convirtió a pura oración que ella hizo, pura oración. Me recordó un poquito la historia de Santa Mónica, pero con su hijo San Agustín. Entonces, después ella ya entró a un convento. Y me llamó la atención esto, dice, en su testamento espiritual de ella, dice: mis queridas hermanas, sigo pidiendo para ustedes y a Dios su bendición, y le ruego que les conceda la gracia de perseverar en su vocación para que puedan servirle en la forma que Él pide de ustedes. Tengan gran cuidado del servicio de los pobres y sobre todo de vivir juntas en una gran unión y cordialidad, amándose las unas a las otras para imitar la unión y la vida de nuestro Señor. Pidan mucho a la Virgen, a la Santísima Virgen, que ella sea su única madre. Y más adelante, cuando estaba viendo esto, me encontré algo que decía que el testamento espiritual de Jesús de Nazaret. Testamento espiritual, no son las Sagradas Escrituras, pero era más una reflexión. Ahorita más adelante le digo dónde la pueden encontrar. Está muy, muy bonita, muy profunda. La pueden buscar en Google, se llama Las 7 palabras, el testamento de Cristo en el Calvario. Y son las 7 palabras. Yo nunca había pensado en esas 7 palabras cuando vamos cuando está para Semana Santa, el Viernes Santo, cuando se pronuncian las 7 palabras. Nunca lo había pensado de esa forma, de que ese fue el legado, fue su última voluntad de Jesús para nosotros. Por ejemplo, la primera: perdona a los padres que no saben lo que hacen, de Lucas 23-24. La segunda: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23-43. La tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan 19-21-27. La cuarta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15-34. La quinta: tengo sed, Juan 19-28. La sexta: todo está cumplido, Juan 19-30. Y la séptima: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23-46. Pues al leer esta reflexión, pues ahí estuve y fue en el trabajo, así es que ayer no trabajé mucho, fue pura reflexión. Estuve reflexionando ahí en mi escritorio en cómo Jesús nos resumió su vida y su legado
espiritual de cómo vivir. Él estaba muriendo, pero nos estaba diciendo cómo vivir. Y nos lo mostró en el Vía Crucis desde la cruz. Me hizo recordar varios momentos en mi propia vida espiritual en que no he cumplido con los deseos de Jesús en mi vida, para que pueda vivir en plenitud y en plena libertad. Entonces, ¿cuántas veces antes de servir a un cursillo he ido sin confesarme? Me quedé pensando en eso, dije, ha habido algunas que siempre digo, ay, ya me confieso. Y pues le pido perdón al Señor, porque pues el Señor es quien tiene la razón y yo no sé lo que hago. No he cumplido con eso de estar reconciliada conmigo misma y con Él antes de ir a servir a mis hermanos. Y uno piensa, ay, luego lo hago, pero se transmite porque llega uno con ese peso a esos 3 días. Entonces cambia nuestra actitud porque llevamos ese peso. Entonces me quedé pensando y a veces la desidia, a veces no le damos la importancia. ¿Cuántas veces digo o pienso que tengo fe, pero vivo como que no tengo la convicción de que Jesús quiere que esté algún día con Él, pero aún aquí en la tierra quiere que yo haga un paraíso, que viva en su paraíso de amor aquí en la tierra? ¿Cuántas veces he hecho al lado a la madre de Jesús mismo, que Él me heredó? Cuando Él dijo, ahí tienes a tu madre, Él nos heredó su madre. ¿O cuántas veces no he sido la madre espiritual que Jesús quisiera que fuera para los demás? ¿Cuántas veces no he caído rendida y en entrega total al abandono de su misericordia? ¿Cuántas veces me he sentido tan saciada o tan llena que hasta dejo de tener sed de su palabra, hasta de sus sacramentos? ¿Cuántas veces en lugar de ver con ojos nuevos y abrirme al asombro del amor de Dios para darme cuenta que cuánto sucede en mi vida y el movimiento, tanto los obstáculos como los éxitos, son porque son la voluntad de Dios que se ha cumplido, muy a pesar de mis deseos personales? Todo cuanto sucede es la voluntad de Dios, pues ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Todo se resuelve con las últimas palabras que Jesús nos legó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi servicio, el espíritu de mi vocación, el espíritu con el que soy madre, el espíritu con el que vivo mi vocación como esposa, el espíritu de mi ser de persona, el espíritu con el que trabajo, el espíritu con que sirva este movimiento. ¿Qué clase de espíritu le tengo a mi Padre? Como verán, está bien profundamente ahí. Bueno, pues con este espíritu es con el que Eduardo Bonín nos ha dejado su testamento espiritual. Y qué privilegio y bendición tenemos de ser herederos del legado de un santo, que aunque la iglesia no lo ha declarado santo, pero todos sabemos que es un santo porque los milagros existen, todos estamos aquí. Santo porque tenía que ser un hombre santo al dejarse utilizar como instrumento y vaso donde el Espíritu Santo derrama este carisma. Un carisma que es un don, un regalo a la iglesia para el bien de todos. Cada que leo un libro de Eduardo o escucho uno de sus rollos, no puedo dejar de asombrarme de la santa sabiduría con la cual el Espíritu Santo se derramó en la mente y corazón de este hombre. En el 2013, cuando por primera vez se me abrieron los ojos a algo que para mí debió haber sido obvio, porque fui a escuela católica desde kinder y siempre estaba envuelta en programas de formación y escuchaba mucho esta palabra de carisma. Pero nunca había visto, más bien no había visto lo que tenía enfrente de mí, este carisma. Que este movimiento es un regalo
que la Santa Sede ha reconocido oficialmente. Hay, ¿cuántos movimientos nos dijeron? Más de 200 movimientos, creo. No me acuerdo exactamente la cifra, pero algo así. Más de 200 movimientos en el mundo. Y solamente, como, no me acuerdo, voy a dar un número nada más para dar el ejemplo. Nada más como 50 son realmente reconocidos oficialmente por la iglesia. Tanto que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ya ven que se está celebrando lo del quinto encuentro. Y el quinto encuentro nacional va a ser en septiembre. Y ellos solamente invitaron a 3 movimientos a estar presentes en el quinto encuentro en panel para hablar del papel de estos movimientos en la iglesia de Estados Unidos. Uno es la renovación carismática, el otro es el movimiento algo familiar, movimiento familiar. Sí, y el otro es el movimiento de cursillo de cristiandad. Son los que en Estados Unidos, la iglesia de Estados Unidos ve que tiene más influencia en la evangelización. Entonces es algo muy especial. Ya me perdí. No me pasa por salirme del... Entonces cuando empecé a leer y a descubrir esto del carisma, me comenzó una inquietud por conocer más sobre los porqués. Me empecé a dar cuenta que sabíamos mucho, o que yo sabía mucho cómo hacer las cosas, no cómo. Pero siempre la respuesta, pues la mía era la de los demás, porque todos estábamos igual. Es que así nos enseñaron, es que así se ha hecho siempre. Y siempre le echábamos la bolita a otro, y nunca había nadie que pudiera dar un porqué. Entonces, recuerdo que encontré también el libro del estudio del carisma, de un carisma. Y lo encontré antes de que saliera en forma de libro, lo vi en el internet, que todavía no lo publicaba el organismo mundial. Y dije, carisma, sí, tiene un carisma, y me metí, lo empecé a leer y releer. Y lo primero que vi, dije, esto es bien diferente a todo lo que hemos pensado que es el cursillo. Entonces me entró más curiosidad, de ahí me salió más curiosidad, ¿y por qué? Después me encontré con el libro de la historia de un carisma. Ese no lo tenemos aquí, es uno rosita, deberíamos de ordenar unos cuantos. Y cuando lo empecé a leer, dije, pues esto habla pura historia de España y eso, pero dije, ok, seguí leyendo. Pero después empecé a entender el por qué Eduardo se abandonó y se dejó usar por el Espíritu Santo, porque ahí encontró la necesidad que había en el mundo en ese momento. Entonces, al descubrir eso, pues se entienden los por qué se hace como se hacen las cosas. Entonces, es como la historia misma de la iglesia. Hay que conocer cómo empezó la iglesia, que los discípulos, y que luego cómo fueron los concilios y todo, y por qué vivimos en la actualidad la iglesia como la vivimos. Tiene mucho que ver con nuestro pasado como iglesia. Igual el movimiento, y cualquier movimiento, no nada más el de cursillo, hay que conocer la historia para saber por qué estamos donde estamos hoy. Entonces ese libro como que me dio me sentí un poco liberada, porque había cosas que yo peleaba dentro de mí, y al mismo tiempo me sentía un poco culpable de tantas cosas, de tantas normas, pero luego entendí a través de la historia por qué se ha dado el movimiento como se ha dado, y por qué ahora estamos queriendo volver a las fuentes. Entonces, cada libro que agarraba, porque todos los libros del cursillo que tengan esta palomita, y luego les cuento la historia de la palomita, significa que tienen la mentalidad del fundador. No que los otros sean malos, pero aquí vamos a tener la versión original o auténtica. Ya de aquí han salido otros autores que eran amigos de Eduardo, que han escrito su propia experiencia.
pues me encontraba en todos los libros la palabra carisma, carisma, carisma. Y pues empecé a verlo como algo normal, pero al mismo tiempo dije, pues ¿cómo está conectado el carisma con el movimiento? Había tomado un curso de formación del catecismo de la Iglesia Católica y yo tenía como 17 o 18 años y sí me acuerdo que me llamó la atención cuando nos explicaron y nos dieron la clase de carisma porque se hablaba mucho del Espíritu Santo y a mí siempre me llamaba la atención todo eso que parecía sobrenatural. Entonces, pues me llamó por eso la atención cuando se hablaba del carisma en el cursillo porque dije, oh, el cursillo, carisma. Y me llevó a ese tiempo de mi juventud. Entonces, pues aprendiendo un poco y volviendo y viendo lo que era un carisma, pues también me di cuenta de que la verdad del cursillo, o sea, no de lo demás, pero en el cursillo, porque es lo que estamos hablando, está en el pensamiento de Eduardo, porque su pensamiento fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, pues, algunos, y yo sé que pueden pensar, soy una fanática, y ya me lo han dicho en mi cara. Soy una fanática. Dice, ¿para dónde? Todos lados llevas ese señor. Pues, este movimiento tiene su propio carisma, así como el movimiento, la renovación carismática tiene su propia metodología, tiene su propia forma de ser, sus características que lo definen y lo hacen la renovación carismática, así el cursillo tiene su propio método. Entonces, como cualquier carisma en movimiento, el Espíritu Santo ha sido el autor que ha escrito de manera especial la metodología particular del movimiento en su depositario. En este caso, el Espíritu Santo depositó las ideas, los esquemas, el pensamiento, la esencia, finalidad y mentalidad de este movimiento en Eduardo Bonín Aguiló. Y lo curioso es que cuando él vivía, le preguntaban quién era el fundador y él siempre decía que era el Espíritu Santo. Y por eso se sabe que él es un santo, porque un santo nunca va a reconocer o se va a dar el crédito a sí mismo. Pero las personas que lo conocieron y lo rodearon y que fueron testigos saben, pues Eduardo fue el fundador. También al escuchar a uno de sus amigos sacerdotes, el padre David Smith, lo pueden encontrar en YouTube, y en otras conversaciones personales que he tenido con él o con otros sacerdotes o personas que lo conocían, les dijeron algo que me caló. Me acuerdo cuando escuché esta frase, decía, y esto era el contexto hablando del carisma, dice, pues algo que ya sabemos, que el pecar contra el Espíritu Santo es pecado mortal. Es de los pocos o el único pecado que la iglesia no, ¿sí lo perdona o no se perdona? No, es grave. Es grave. Es grave. Entonces, pues cuando yo escuché esto en relación al carisma, pues él empezó a hablar y a entrar bien profundo en lo que es el carisma del cursillo y de cualquier movimiento. Dice, lo que el Espíritu Santo ha inspirado en la metodología de cada movimiento y de la iglesia misma en Pentecostés es perfecto en su propia esencia. La metodología del cursillo es perfecta porque su autor es el mismo Espíritu Santo. La Biblia es perfecta porque el Espíritu Santo inspiró a cada escritor. Es tan perfecta la Biblia, pero es tan perfecta que da tantas verdades que hay tantos herejes que no les ha gustado la verdad. Y le han cambiado palabra, le dan su propia interpretación, le quitan libros. Entonces, pues tenemos muchas sectas, tenemos otras iglesias. Y hay unas que hasta se atreven ya a decir que Jesús solo era un profeta. Entonces la iglesia misma sigue viva y operante porque el Espíritu Santo es quien la mueve. Gracias a Dios, que no es por nosotros. Bueno, pues volviendo al tema del testamento espiritual de Eduardo para el movimiento del cursillo. Este ha sido el legado que nos ha dejado a todos los cursillistas.
En el prólogo de su testamento espiritual, Jesús Valls Flores, no sé si los que estuvieron ayer en la escuela que escuchamos el rollo o la entrevista de Eduardo, él mencionó a varios jóvenes que a lo mejor nunca hubieran ido al cursillo si se les hubiera limitado por edad. No sé si se acuerdan. Jesús Valls tenía como 14 o 15 años cuando fue al cursillo. Y él lo acompañaba a todos lados. Y cuando yo no era cursillista, pero Carmen y Jassy, en paz descanse, me platicaban cuando vino Eduardo Bonina aquí a Aurora a dar un cursillo de cursillos. Jesús Valls lo acompañó aquí. Y era un jovencito. Sigue joven, más o menos como de nuestra edad. Entonces, él escribió el prólogo para este libro. Fue uno de los jóvenes y amigos más cercanos a quien le encomendó se escribiera, que contribuyera aquí, y él lo hizo con el prólogo. Y dice así: me hallo entre los muchos que han tenido la suerte de ser testigo de este intento específico y concreto de que el amor de Dios llegue al mayor número de personas posibles, llamado cursillos de cristiandad. Pues he visto y he oído y he experimentado no solo las fichas, las notas y los libros subrayados de los que Eduardo extrajo las ideas fuerza para plasmar en el esquema del cursillo y del postcursillo. Y sigue más el párrafo. Pero con esto abre el prólogo. Eduardo sigue en la primera parte de su testamento. En la primera parte, que por cierto este testamento tiene sellos, lo llevaron a sellar, acá más atrás están los sellos para copia original, pero aquí lo hicieron en letra grande para los que no podemos ver. Y el primer capítulo, la primera parte es nada más este parrafito, el porqué de esta mi voluntad. Y dice así: sinceramente creo que uno de los mayores bienes que yo poseo es el conocimiento de saber de qué consiste el auténtico cursillo de cristiandad, así como también el movimiento que engendra. Y sé, por probada experiencia, que cuando cada pieza que lo integra, precursillo, cursillo y postcursillo, cumplen su finalidad, responde con precisión exacta a la motivación, que no es otra sino tratar de conseguir que la buena nueva del Evangelio llegue a los más posibles. Entonces, pues cuando empecé a leer lo del paso a paso, pues lo tienes ahí una copia nada más para que lo vean. El paso, si lo quieres lo puedes pasar. El paso a paso es simplemente el paso a paso, como lo dice el título, de cómo se lleva a cabo los 3 días. Y está así, y hay pocas copias porque lo tuvimos que bajar e imprimir nosotros, porque todavía no se publica oficialmente en Estados Unidos, pero ya viene. Nos dijeron que esperan que en noviembre ya se publique, porque lo van a publicar en los 3 idiomas que existe el movimiento en Estados Unidos. Entonces, cuando empecé a leer el paso a paso de los 3 días, de primero pensé: ay, aquí se les olvidó, a los españoles se les olvidó, no contemplaron esto o aquello. Es que yo creo que lo dejaron así para que nosotros le agregáramos lo que le hacía falta. Entonces, pues, por ejemplo, en la primera noche, Lolo, según yo me empecé a ver errores y dije: ¿cómo que van a dejar las maletas en la entrada? Y nosotros siempre, el equipo siempre recibía a los candidatos y les quitaba la maleta, casi uno los llevaba cargados hasta el cuarto y todo. Decía: ay, ¿qué actitud de servicio es esa? Y le agregué el guión ahí, según pensando que se les había pasado, que lo podía hacer mejor. Entonces, cuando le agregué mi propio paso a paso de cómo recibir a los nuevos y a las nuevas, llevarles las maletas y asignarles su cuarto, pero luego fui más adelante y me encontré mi primer in your face. Oh, por eso. Más adelante nos explica el por qué en el guión que es para el rector. Entonces,
pues fuimos así, y conforme iba avanzando y le iba convirtiendo, porque la idea era nada más cambiar los horarios de España, hacerlos actuales a los de Estados Unidos. Y fui viendo, conforme iba, que ya todo estaba previsto. Pero es una gran tentación, es una tentación de querer mejorar las cosas. Cuando no nos entregamos y realmente nos damos cuenta que el Espíritu Santo ya se hizo cargo de esto. Entonces, cuando se hablaba más adelante del por qué se dejaba la maleta en la puerta, es más, había todo un guión que ya se había escrito para que el rector lo siguiera y se seguía en el comedor. Lo que nosotros hacíamos para romper el hielo con una pregunta, ¿se acuerdan la famosa pregunta? Y si tú fueras animal, ¿qué serías? Según para romper el hielo. Bueno, pues eso tampoco era necesario, porque el romper el hielo empezaba desde que dejaban la maleta en la puerta. El romper el hielo era cuando se sigue el postcursillo, cuando se van al comedor. Las nuevas, ¿se acuerdan que luego las llevamos al comedor y alguien se va a acompañarlas a platicar ahí con ustedes? Ese es el auténtico romper el hielo, no una pregunta. Entonces, conforme íbamos avanzando, iba viendo todo eso. Y esto se supone que empieza desde el precursillo, y que en el precursillo continúa ese sondeo en el comedor, y que todo ya está contemplado, porque desde ahí ya propicia que la persona ¿Qué es la primera pregunta que se hace uno cuando está en el cursillo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es parte de que empieza la búsqueda consciente. Sin darnos cuenta ya, desde que nos empezamos a hacer esa pregunta, es que ya estamos iniciando esa búsqueda de un encuentro con uno mismo, desde el jueves. Y todo lo que está hecho en el jueves es para propiciar esa búsqueda y empezar a abrir el camino para ese encuentro. Una de las sorpresas también fue que no había meditación de Job. ¿Se acuerdan del cuadro de Job? Pues no, eso no es parte del cursillo. Entonces, y al conocer los 3 encuentros te das cuenta, pero esa meditación no tiene nada que ver con el encuentro conmigo misma, porque el jueves, si el viernes es el encuentro conmigo misma, ¿cómo voy a encontrar a Jesús si no me he encontrado a mí misma? Si voy a poner el cuadro, lo voy a poner el sábado, que es el día del encuentro con Jesús. Entonces, todo va teniendo su porqué. Voy a avanzar. Entonces, eso nada más para darles una idea de cómo va fluyendo el paso a paso. Y le voy a dejar lo demás a Miguel. Miguel Sureda para darles una idea, Miguel va a entrar por Skype más tarde. Y él es amigo y digo porque aunque Eduardo ya falleció, él y todas las personas, y Rosy, la gente que ella conoce también, que fueron amigos de Eduardo, hablan de él todavía como que él vive. Entonces, no como Chávez, papá. No como Chávez. No como Chávez. No, hablan de él en esa actitud de amistad que aún se siente, se palpa. Entonces, ¿por qué digo eso y por qué lo invitamos a él? Porque cuando Eduardo cuando ya faltaba, que ya él mismo se daba cuenta que ya estaba al fin, que ya iba a morir, que ya estaba llegando ese momento, Miguel le dijo, Eduardo, tenemos que escribir, tú todo lo tienes aquí, cuando tú te mueras, te lo vas a llevar. Dice, nos tienes que escribir todo lo de los 3 días. Porque todo lo seguimos por todo lo que tú nos has enseñado, pero lo tenemos que escribir. Y la idea era que iban a escribir todo para precursillo y postcursillo, aunque ya hay esquemas de eso, pero que se iba a dar más detalle. Pero lo que no había era el paso a paso de los 3 días. Entonces, pues Eduardo hablaba, ya algunos lo escucharon ayer en el rollo, difícil de entenderlo a veces, porque hablaba bien rápido y se emocionaba. Y Miguel es el que estaba escribiendo, él es el que redactó todo lo del paso a paso. Entonces, ahora él es quien está asesorando al Secretariado Nacional de Estados Unidos
porque ha sido un trabajo de que para nosotros está fácil, ya está en español, cambiarle los horarios y ya. Pero volvemos a eso de la unidad, de que los de habla hispana lo tenemos, pero si los de habla inglés no lo tienen, y a la hora de compartir ideas iba a ser un choque. Entonces no era nada más trabajo de traducción, sino de la traducción ir explicando paso a paso los porqués, para unir, para fomentar esa unidad, no uniformidad, me gustó ese ejemplo del padre, sino unión en el sentido de que nos entendamos mejor. Entonces, pues ese es el papel y tenemos la fortuna de que Miguel todavía es muy activo en el cursillo y él es el que nos va a hablar un poquito más adelante de esto. De colores.